Hola jóvenes de tercero básico, ¿cómo están? Espero estén avanzando con sus tareas y que por lo menos ya les estén dando una lectura a las hojas de trabajo, la número 4 y 5, que es la que corresponde para estos días. Muy bien, he tenido algunos estudiantes que me preguntan cómo resolver las actividades. Realmente vienen muy fáciles, muy prácticas, no es nada complicado. Sí necesito que cuando vean este video tengan ustedes la hoja número 4 y la hoja número 5 a la mano. Muy bien. Ambas hojas constan en tres partes. Está la activación de conocimientos previos, la parte de nuevos aprendizajes y la parte de ejercitación de lo aprendido, que esa es la parte en donde necesito que se enfoquen para que puedan resolver las tareas en las hojas adicionales. Pero para poder responder esta parte, necesariamente y obligatoriamente tienen que leer las tres partes, es decir, todas las hojas. Todas las hojas tienen que darle una lectura a ustedes a todas las hojas, a la 4, a la 5, y leer la hoja completa. Si usted no la entendió a la primera vez, léalo segunda vez, tercera vez, cuarta vez, quinta vez. Las veces que sean necesarias, las tienen que leer para poder responder a la parte de donde dice ejercitación de lo aprendido. Muy bien. En la activación de conocimientos previos son actividades como, por ejemplo, realizamos con ustedes en clases. Muy bien, vamos a realizar una lluvia de ideas. ¿O qué entienden ustedes acerca de este tema? ¿O han escuchado ustedes acerca de este tema? Lo mismo, solo que acá como vienen hojas, realmente me imagino que sí nos cuesta entender un poquito, pero es como una lluvia de ideas, como una antesala antes de un nuevo tema. ¿Sí? Muy bien, vamos en la parte de nuevos aprendizajes. Acá es donde ustedes tienen que entender el nuevo tema, por eso dice nuevos aprendizajes, o sea, es un nuevo aprendizaje. Acá, bien, en la hoja número 4 nos hablan de los tipos de narraciones, que están las narraciones literarias, las narraciones informativas. Dentro de las informativas entra la lectura oral dialogada. Una vez entendido estos tres temas, si se dan cuenta, solo son líneas los que traen como concepto para que ustedes lo puedan entender. No son conceptos de 2 a 3 hojas. Vienen lo más explícito y lo más fácil, lo más fácil de entender para ustedes. Muy bien. Una vez realizada la lectura de estos temas, necesito que se enfoquen en ejercitación de lo aprendido, que es la tercera parte. Solo vienen 3 actividades a realizar ahí y no son nada complicadas. Muy bien, número 1, lee en silencio el fragmento del texto Elecciones en Guatemala. ¿Cuál fragmento? ¿Cuál texto? Ahí está. Elecciones en Guatemala solo viene como un párrafo nada más. Miren, es un párrafo nada más, no es mucho lo que viene ahí, solo es un párrafo, lo van a tener que leer, léanlo las veces que sean necesarias, ustedes aprovechen estando en casa, pueden tomarse su tiempo, no como en clase, ¿verdad? Que posiblemente yo les doy 5, 10, 15 minutos nada más para cierta lectura, cuando en casa ustedes lo pueden hacer todo el tiempo que sea necesario. Ese es el número 1. Indicación número 2 dice, realiza una lectura dialogada del fragmento del texto con alguna persona de tu hogar. ¿Qué significa eso? Es decir, usted siéntese con mamá, papá, tío, amigos, sobrinos, abuelos, quien sea, y dialogue, platique, coméntele acerca del tema leído. Y si es posible, pregúntele a la persona qué entendió también él acerca de ese tema. Muy bien. Acá, dentro de esta actividad, vienen algunas preguntas. Dice, pregúntese, ¿qué quiere decir cosechar aplausos y vítores de los simpatizantes? Esta palabra vítores la van a tener que investigar en su diccionario. Es un diccionario común y corriente, no tiene que ser una enciclopedia. Usted investiga eso y lo escribe en las hojitas. ¿Qué significa vítores? Ahí lo escribe usted. Siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir enfocar los problemas del país de manera realista y pragmática? Si no puedes hacerla dialogada, léala en voz alta y responde tú las preguntas en hojas. Lo van a tener que responder ustedes según la lectura anterior o el texto anterior. No les estoy pidiendo nada del otro mundo. Ahí mismo están todos.
Y el punto número 3, van a escribirlo, ahí dice en el cuaderno, pero ya saben, quedamos en un acuerdo con sus padres que ahora sí lo van a tener que hacer en hojas, ya no en el cuaderno. Escribe en hojas si tu comprensión de lectura fue igual cuando la leíste en silencio y cuando hiciste la lectura dialogada o en voz alta con la persona que ustedes eligieron. Van a tener que responder esas preguntitas ahí en sus hojitas, cómo fue su experiencia cuando dialogaron con esa persona y cómo fue la experiencia cuando la leyeron únicamente ustedes en silencio el texto de Elecciones en Guatemala. Ahí está, resolvimos la hoja número 4. ¿Viene complicado? No. Lo que sí tienen que hacer, chicos, es analizar, entender la lectura. Eso ya es más opción de ustedes. Ya no es que la maestra les esté dando ya mayores lógicas a esta situación, sino que sí es de comprensión de lectura de ustedes. Acuérdense que comunicación y lenguaje se trata de eso. Muy bien. Vamos con la hoja número 5, que es la secuencia de la hoja número 4. ¿Por qué? Ahora lo vamos a entender. También consta en 3 partes: la activación de conocimientos previos, nuevos aprendizajes y ejercitación de lo aprendido. Fácil. Y viene en una hojita y ni siquiera viene en la hoja completa, solo es una partecita. Muy bien. En la activación de conocimientos previos hay algunas actividades que sugiero que la hagan en casa, no la tienen que pasar en hojas, no la tienen que ir a investigar, nada. Son unas actividades como para activar un conocimiento que ustedes posiblemente ya tengan. Son actividades que ustedes lo tienen que hacer ahí en casa, lo practica y ya, no lo tienen que pasar en hojas. Muy bien, vamos en nuevos aprendizajes. Acá en nuevos aprendizajes vamos a estar hablando de los niveles de comprensión lectora. Está la literal, inferencial y crítico. Son 3 niveles. Estamos hablando de 3 niveles. Espero que tengan su hojita a la mano para poder entenderlo. La literal, ahí aparece su concepto. La inferencial, ahí está su concepto. La crítica, también ahí está su concepto. Muy bien, ahora tienen que leer esa partecita que consta de 10 líneas nada más. Solo es esta parte, miren. Ahí están los 3 subtítulos. Ahora vamos en la otra parte de ejercitación de lo aprendido. Muy bien, ¿qué van a hacer ustedes acá? Vamos a leer las indicaciones. Solo tenemos 2 incisos nada más. 1. Aplica los 3 niveles a la lectura presentada en la sesión anterior, Elecciones en Guatemala. De los 3 niveles que estamos hablando en esta hoja, van a aplicarlo a la lectura de la hoja número 4, Elecciones en Guatemala. ¿Qué significa eso? Abajo tenemos otro inciso donde dice, escribe las respuestas en tu cuaderno. Se preguntarán ustedes, ¿cuáles respuestas? Si ustedes leyeron y entendieron, en los 3 niveles de comprensión lectora, en las últimas líneas hay unas preguntas. ¿Qué van a hacer ustedes? Les voy a mostrar un ejemplo. Déjenme ver si puedo compartir acá con ustedes. Acá tengo una pizarra virtual. Espero que nos ayude. No me va a salir exactamente como lo practicábamos en el aula, pero quiero que me entiendan, por favor. Para mí también es muy difícil explicarles por internet, lo saben. Muy bien, ustedes van a venir. Ya sabemos que hay 3 niveles de comprensión lectora, ¿verdad? Muy bien, la número 1 es la literal. Literal. ¿Cuáles son las preguntas que aparecen en este tema? En las últimas líneas aparece, pueden responder las preguntas como ¿qué? Voy a hacer algo, les comento que ya no funciona la letra Q en mi computadora, entonces voy a tener que hacer esto para no cometer faltas de ortografía. ¿Qué? La siguiente pregunta, ¿quién? ¿Cuál? Qué difícil, qué difícil. Está agregar la Q en mi computadora, realmente ya no funciona este teclado, chicos. ¿Quién? Muy bien, siguiente pregunta que aparece ahí en la hoja, ¿cuál, cómo y cuándo? Muy bien. ¿Cuál, cómo y cuándo? Estas preguntas se refiere cuando dice en el último inciso de la hoja 5, escribe las respuestas en tu cuaderno. Si usted leyó
el texto, el párrafo, elecciones en Guatemala, va a poder responder estas preguntas que aparecen en el final de estos 3 temas. Lo van a tener que aplicar. Por ejemplo, ¿qué sucedió en Guatemala? Según lo que usted entendió, es lo que va a escribir. ¿Quiénes? ¿Quién dice ahí? ¿Quién? Pero podemos hacer una conjugación. ¿Quiénes eran los participantes en las elecciones? ¿Cuál era el motivo? Por ejemplo, usted tiene que ir dándole un arreglo a esas preguntas, no porque aparezca cuál qué, cuál arriba, abajo, pues dirá usted. No, no, no. Tenemos que ser muy críticos, por favor. ¿Cuál fue el motivo de las elecciones? Por ejemplo, se me ocurre. Usted puede agregar otra pregunta. ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo sucedieron esos hechos en esa época? Ya estoy encerrando las 2 preguntas. ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo sucedieron las elecciones en esa época, por ejemplo? De estas 3 preguntas, o 4, perdón, ya estoy formando 4 preguntas de ese tema. Ah, muy bien. Siempre del tema de la hoja número 4 o del texto Elecciones en Guatemala. Voy con el cuadro número 2, el tema número 2. ¿Qué es lo que voy a agregar ahí? Ahí me está hablando de los niveles de comprensión lectora, viene la inferencial. Inferencial. ¿Qué preguntas aparecen ahí? Aparecen en las últimas líneas, por ejemplo, ¿qué pasaría antes de? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo podrías? Por ejemplo, aquí vienen 3 preguntas de la inferencial. Esas 3 preguntas ustedes también tienen que darle forma, tienen que buscarle la manera de acoplarlo al texto anterior. Ah, bueno, ya respondí esas 2, ahora vengo con el tercer tema, y el tercer tema estoy hablando del tema, a ver, crítico. El mismo tema lo dice. En este tema ustedes tienen que dar su opinión, su análisis crítico acerca de la lectura anterior. ¿Cuáles son las preguntas que aparecen en este tema? En las últimas líneas están, ¿qué opinas? Usted que va a tener que dar su opinión acerca del texto de la hoja número 4. Siempre estamos hablando de elecciones de Guatemala. ¿Cómo crees que? Ahí se queda nada más. Usted le va a dar forma, recuerde. Entonces yo puedo escribir, ¿cómo crees que hubiera sido si las autoridades, por ejemplo, si las autoridades no hubieran actuado de esa manera, por ejemplo? Y la siguiente pregunta, ¿qué hubieras hecho si hubieras estado en esa época, por ejemplo? Usted le va a ir dando forma a sus preguntas y la va a ir respondiendo. Eso es lo único que ustedes tienen que hacer en la hoja número 5. Aplicar estos 3 temas que aparecen ahí en pantalla a la lectura anterior. Y van a tener que resolver esos temas que aparecen ahí, porque ese es el ejercicio. Entonces, si se dan cuenta, viene muy fácil. Lo que sí les pido es que ustedes tienen que ser muy críticos, analíticos y leerla las veces que sean necesarias para que la puedan entender. Yo espero que les haya servido este video, que los haya apoyado y que les haya sacado en sus dudas. Espero no complicarlos más todavía. Recuerden, se les aprecia bastante, los extrañamos muchísimo y recuerden de que como asesora, pues también estoy dispuesta para apoyarlos por medio de este video y de las formas que ustedes también puedan necesitar y que se presenten en el transcurso de todo este tiempo que nos queda, ¿verdad? Así que ánimo, chicos, no se desesperen, siempre con actitud positiva, que es lo más importante para poder resolver conflictos. Si no tenemos una actitud positiva, nos desesperamos, nos estresamos y eso no es necesario. Ustedes son jóvenes, échenle ganas, por favor. Muchos saludos de mi parte, con cariño, este video.